del senyal de Canal 4 Televisió. Parlam ara de la plataforma Plural. Fa uns dies es va presentar una nova entitat que vol defensar la pau social en el tema de la normalització lingüística. L'objectiu? Pues no és un altre que evitar la instrumentalització de la llengua. Parlam d'aquesta qüestió, d'aquesta plataforma, dels seus objectius, coneixem Plataforma Plural, també de les seves accions, ho farem de la mà del seu portaveu de la Plataforma Plural, Marcos Augusto. Molt bon dia, buenos días. Buenos días. Biel Ramis, també, que tornes a ser allà dins l'estudi, parlam d'aquesta qüestió, Plataforma Plural. Primer de tot, com us vareu decidir a crear aquesta plataforma? Les sensibilitats que voleu recollir en aquesta plataforma, quines son? Bueno, pues una plataforma apolítica, es decir, en el sentido que no tiene una definición política, que agrupa a personas con militancia política o no, castellano parlantes. Sobre todo lo que queríamos era posicionarnos dentro del debate que hay en torno de la lengua como castellanoparlantes, porque nos parecía que era interesante que no se entendiese que el ser castellanoparlante se viera como una opción política. Es decir, creemos que con el tema de la lengua se han roto consensos, se ha creado polémicas innecesarias, se han enfrentado de una forma, me parece que se ha instrumentalizado todo demasiado, y nosotros queríamos poner nuestro granito de arena para generar un debate en ese sentido. Dice que es apolítica, que es un grupo de ciudadanos. Claro, me imagino yo, siempre salen, ¿no?, cuestiones, el debate de la lengua de tanto en tanto, ¿no? Va surgiendo en los medios de comunicación, por ejemplo, con políticas que se llevan a cabo, o medidas que se llevan a cabo, mejor dicho. Podemos hablar de, bueno, pues de los recursos, ¿no?, que, por ejemplo, se han presentado hace unas semanas, ¿no?, que decían, bueno, el recurso contra las ayudas a la rotulación del catalán en Pollença y en Capdepera, ¿no? Después, con la nueva delegación de gobierno, esto ya pues se ha tirado para atrás. Y claro, y cada vez que salen noticias pues similares, al fin y al cabo es un poco inevitable, ¿no?, que surja ese debate. Sí, claro. Por ejemplo, el recurso que acabas de comentar me parece que es un ejemplo muy claro. Cuando la delegación de gobierno presenta un recurso en contra de las ayudas, dice que es que, bueno, que realmente esas ayudas pretendían acabar con el castellano, por un par de miles de euros de ayudas a la rotulación en catalán, o por un par de miles de euros de ayudas a medidas de discriminación positiva hacia la lengua catalana. Es decir, me parece que es ficticio. Es decir, no, nos quejamos de ese tipo de ficciones en torno a las medidas que se toman, en torno a la política lingüística, en torno a las medidas de discriminación positiva hacia una lengua que evidentemente se tiene que proteger. Da igual que seas catalanoparlante, que seas castellanoparlante, es una lengua que se tiene que proteger, y los derechos de las personas que la hablan pues tienen que estar cubiertos, ¿no?, claramente. Bien. Ser castellano parlante no es una opción política. Sin embargo, la realidad de las Islas Baleares del día a día es: defendemos el castellano porque estamos en un lado del abanico político. Si estamos en el otro lado del abanico político, y ahora me he equivocado de mano, tendría que haber utilizado la mano derecha para decir una cosa y la izquierda para decir otra, estamos en otra posición con respecto al castellano. Si es que el castellano, protegerlo o no protegerlo, o incentivar o no incentivar el catalán, hoy en día las Islas Baleares se entiende como una acción política. Bueno, nosotros lo que queremos es que se vuelvan a consensos. Es decir, al margen de que sea, como tú dices, una opción de derechas o de izquierdas, porque supongo que no te pueden ver la mano que has utilizado. No, en la televisión sí, sí que me la ven. Sí. Pero me doy cuenta que cuando decía una cosa, claro, sí, utilizaba la mano cambiada. Claro. No pasa nada. No, al margen de que sea un tema de derechas o de izquierdas, creemos que había ciertos consensos que no entendemos el por qué se han roto. Si ya no es el consenso, por ejemplo, en torno al uso de la lengua o de las medidas de discriminación positiva en torno a la lengua, es que se ha roto cosas más graves. Se ha roto la propia unidad de la lengua. Es decir, se ha instrumentalizado hasta tal punto que estamos viendo cómo el consenso filológico, el consenso filológico en torno a la unidad de la lengua catalana, es decir, a que hay un catalán que se habla en Mallorca, hay un catalán que se habla en la península, hay un catalán, pues esto se ha roto. Es decir, la instrumentalización política va mucho más allá de acabar atacando o no las medidas de discriminación positiva. Es que va en contra de la propia ciencia. Es decir, ya llega un momento que creo que se ha intentado estirar tanto ese discurso para crear una confrontación que, bajo nuestro punto de vista, se ha roto, evidentemente. Es decir, esa confrontación que se ha intentado crear, completamente ficticia, porque bajo mi punto de vista no hay razones para creer que se hablan 40.000 lenguas en Cataluña, en Baleares y en Mallorca,
pero sin embargo que es una sola lengua, toda la que se habla en Latinoamérica, toda la que se habla en el resto, y es el español, el castellano, no hay ningún tipo de duda. No utilizamos otros nombres a la hora de referirnos a esa lengua, pero sin embargo aquí tenemos que establecer que tenemos como, y al final acabamos, no, pero es un dialecto, pero es una lengua, pero es la modalidad, pero es no sé qué, pero es... Bueno, mire, o sea, la historia del divide y vencerás. Es decir, nos parece que realmente eso, y no otra cosa, es una instrumentalización política, claramente. La plataforma plural es una plataforma de personas, de ciudadanos de las Islas Baleares castellano parlantes. No, es una plataforma de ciudadanos de las Islas Baleares que están, o sea, castellano parlantes, pero también hay inmigrantes, por ejemplo, cuya lengua materna no es el castellano. Es decir, es una plataforma de personas que entendemos que aquí hay una lengua propia, que hay que respetar, que hay que y que no vemos la confrontación que se ha creado en torno a este tema. Pero claro, muy bien, además me parece una aportación fantástica. No solamente son castellanoparlantes, sino también hay inmigrantes, personas que a lo mejor, pues no sé, pues su lengua materna puede ser el inglés, puede ser el alemán, sin ningún tipo de problema. Y lo que pasa es que es verdad que cuando hablamos del castellano tiene un punto, tiene un plus, ¿vale? Y es que justamente han sido sectores castellanoparlantes los que han intentado crear esta especie de confrontación. Por eso lo de que no se entienda como una opción política el castellano. Habla de politización y que estáis en contra de esa politización, ¿no? desde la plataforma, para que no se utilice, ¿no?, la lengua propia como un arma arrojadiza entre los políticos. Ese es el término que usamos. Lo del arma arrojadiza es lo que está en el manifiesto. Nos parece que, claro, que esa es la sensación que nos queda. Aparte, que también me gustaría ahora hablar algo un poco más a nivel personal. Sí. Es triste. Es triste encontrarte que tu lengua materna, al final, gente que habla tu lengua materna, y al final parece, tú dices, bueno, es que no me estáis representando. Es decir, con todo el discurso que estáis creando en torno a la lengua y tal, no estáis representando para nada ni un plus en los derechos supuestos derechos de los castellanoparlantes, de no sé qué tal. No. Es que todo esto me parece que estáis creando una gran ficción, un relato ficticio, desde unas posiciones políticas muy, muy claras, y que creemos que eso no es positivo. Hablas de un relato ficticio. Claro, dices, y no es positivo, ¿no? Se está creando como una especie de ficción. La realidad, desde Plataforma Plural, ¿cuál es? Es que había consensos. Es que llevamos 3 décadas de consensos, una política lingüística que funcionaba. También voy a volver a un tema personal. Yo no hubiera aprendido nunca catalán, probablemente, no hubiera tenido tantas herramientas para aprender catalán si yo no me hubiera encontrado que cuando fui escolarizado y durante la universidad y tal, las clases, pues tuve un número de clases en catalán, cosa que me parece sano. Mi familia es castellano parlante, todo el mundo. Yo soy castellano parlante un 80 o 90% de mi vida, hablo catalán, trabajo, por ejemplo, en catalán, pero yo no hubiera aprendido, es decir, la normalidad. Es decir, lo que nosotros defendemos, bajo nuestro punto de vista, es sencillamente una normalidad en torno al tema de la lengua. Bien. Si alguien que es castellano parlante teme, y utilizo la palabra expresamente, teme que el catalán, la exigencia de utilizar el catalán en determinados ámbitos o la imposición del catalán en determinados ámbitos, y estoy utilizando las palabras que se están utilizando, puede darle menos oportunidades cívicas. Por ejemplo, yo soy castellano parlante, mi esposa es castellano parlante, tenemos un hijo, los abuelos son castellano parlantes, acabamos de llegar de la península, por ejemplo, para venir a trabajar por el turismo, he escolarizado a mis hijos, y en el colegio en el que escolarizo a mis hijos, la lengua que se utiliza básicamente es el catalán. Y me asusto. Por desconocimiento, por ideología política, por 1000 razones. Y me asusto. Y digo, ¡ay, caramba! En casa hablamos en castellano, quizás diremos en español, todo es en español, vemos la tele en español, leemos en español, mi hijo o mi hija van a ir al colegio todo en catalán, no se va a enterar de nada, le va a costar entender lo que diga la profesora o el profesor, no se podrá comunicar como Dios manda, va a tener problemas escolares. Esto es una realidad. ¿Cómo hacemos entender de que ese peligro no existe como tal, o cómo hacemos entender de que, pudiendo existir ese peligro, no es un peligro realmente? Pues muy fácil, haciendo entender que el catalán es necesario. Y sobre todo lo que tú has dicho, del miedo que pueda tener, pues ahora el catalán no muerde. Es decir, el catalán no muerde.
el catalán es necesario. Es decir, probablemente si sigues rascando, las personas que vienen y que tienen este miedo y que expresan este miedo y que lo vemos en entrevistas, en medios, que son estas personas en las que justamente creo que se ha creado toda esa especie de debate y tal, al final acaban diciendo algo muy claro. Es que estamos en España y aquí se habla español. Y esto ocurre. Al final, cuando rascas, cuando ves, al principio es, bueno, es que mi hijo va a tener problemas con el catalán. No, al final es una voluntad clara. Es decir, no hay ningún drama. Es decir, sencillamente entendiendo que el catalán es importante, estudiándolo sin ningún tipo de problema, creo que incorporándote, aparte haciendo entender que la lengua propia de aquí es importante a la hora de sentirte integrado, también me parece que es una realidad y creo que ya está. Es decir, al final lo que ves es que detrás muchas veces lo que se esconde, no te digo que no haya personas que a lo mejor tengan este miedo y puede ser un miedo sano, como tú has dicho, Biel, no diré que no, a lo mejor sí, pero al final creo que en el 90% de los casos lo que se esconde detrás es una ideología política de mi lengua es esta, esto es parte y ya está. O sea, sencillamente es un tema de voluntad. Hablabas antes de eso, de las cuestiones pues normales, de la normalidad, ¿no? Del consenso, de que no sea un arma arrojadiza, que no sea una cuestión política, que no por una idea política, ¿no? Digas, pues mira, es que pues ese miedo, ¿no? Que dices, pues aquí estamos en España, hablamos castellano y es lo que hay, ¿no? El Día de los Ciudadanos no se encuentran estos impedimentos, ¿o sí? Porque en muy casos muy puntuales salen quizás algunos, sí que es cierto que la semana pasada, por ejemplo, sí que en el caso, además viene al pelo porque decía, bueno, estamos en España, se habla español, ¿no? Precisamente en el Hospital de Son Espases había ahí un tema de una persona que contestó, pues que básicamente con esta frase, es que ¿no? Lo he dicho por eso, es decir, lo he dicho porque lo tuvimos en titulares la semana pasada. ¿Son casos puntuales, cree? Yo creo que sí, de hecho, que sean noticia y encontrar, o sea, yo creo que sí, que no, es decir, la gente lo vive con normalidad, es decir, creo que sencillamente se pide un poco de entendimiento y ya está, yo creo que son casos puntuales, claro. Bien. Vemos, como decíamos ahora, que en determinadas circunstancias puntuales, pero que transpúan y llegan a los medios de comunicación, sigue habiendo algunos casos, grandes, pequeños, medianos, de conflictos por la lengua. Hábleme en castellano que si no, no lo entiendo, o quiero que me atienda en castellano, o quiero que me atiendan en catalán. Se producen los dos ámbitos, los dos puntos de vista. Aquella persona que solo sabe expresarse en castellano porque acaba de llegar a las Islas Baleares y se puede encontrar con alguien que solo le quiere atender en catalán, normalmente no suele pasar, pero puede ser que pase. Y aquella persona que quiere que le atiendan en catalán y tiene delante una persona que solo le puede atender en castellano. ¿Cómo hacemos que esas dos personas, estos dos grupos de personas, vean delante a un conciudadano y no a un enemigo? ¿Cómo les convencemos? Porque podemos hablar mucho, podemos hacer muchas plataformas, pero realmente luego llegamos a la realidad de la vida. Es decirle, a ver, señora, no, o señor, no haga de esto un conflicto, haga de esto una oportunidad. Aunque usted no le entienda, pídale por favor que le atienda en la otra lengua cooficial y seguro que le entenderá. O hay que obligar a la otra persona a entender la lengua del otro. ¿Qué hay que hacer? ¿Imponer o convencer? Hombre, yo creo que lo que hay que hacer es pedagogía, pero de todas formas también tenemos que partir de una realidad que es el catalán y el castellano aquí en las islas. Es decir, como tú bien has dicho, es muy difícil que alguien, por medios de comunicación, es decir, el castellano no creo que necesite medidas de discriminación positiva y el catalán, si no hubiera habido todas estas décadas con medidas a favor del catalán, probablemente la situación hoy sería respecto a la lengua catastrófica, ¿vale? Por tanto, yo creo que lo que hace falta es entendimiento y buena voluntad. Claro, no me parece la frase que ha recordado Yolanda de háblame en español porque estamos en España. No me parece la frase que de alguna forma denote más buena voluntad y más intentar conciliar este tipo de cosas. También creo que detrás de esto, al final, lo que se esconde, en lugar de un debate sano sobre la lengua, hay al final se esconden motivaciones políticas. Yo también te puedo decir, el otro día en el restaurante de un amigo le pasó algo como muy curioso porque, entró el camarero catalanoparlante y dijo bon día, y directamente las personas le dije, bueno, yo es que no hablo catalán. Entonces, bueno, buen día, se puede entender. Bueno, le atendió en castellano, pero como es catalanoparlante, luego fue y le dijo, tot bé. Bueno, montó un pollo. Es que yo te he dicho que yo no hablo castellano, que yo no hablo catalán, tal. Bueno, al día siguiente tiene una crítica negativa en TripAdvisor, confundiendo churras con merinas, diciendo que es que se trataba de un grupo de catalanistas, de no sé qué. Bueno, perdona, o sea,
estoy convencido que si en lugar del catalán esto hubiera pasado en otro idioma, no hubiéramos vivido ni esta crítica, ni hubiera habido esta problemática, ¿no? Creo que un poco lo que dices... Son cuestiones de tener la piel muy fina, ¿eh? Sí, en ese caso demasiado fina, sí. Que estás explicando. De cara a las instituciones, plataforma plural. ¿Qué pedís? ¿Pedís alguna cosa? ¿Vais a hacer acciones? Ahora mismo, bueno, os presentabais, habéis hecho un manifiesto. ¿Qué es lo que tenéis previsto? Bueno, nosotros queremos hacer diversas acciones. Lo más importante de la plataforma es generar debate. Es decir, queríamos tener un espacio como castellanoparlantes para poder expresarnos, ¿vale? Hicimos la presentación, hemos hecho la página web, estamos en un periodo de crecimiento, la gente se está sumando a la plataforma y nosotros lo que queremos es generar un debate sano en torno a este tema. Es decir, posicionarnos con una voz diferente a la de otras personas castellanoparlantes que de forma recurrente aparecen en medios de comunicación y tal, hablando del tema de la lengua, pues creemos que tenemos una opinión diferente y que merece ser escuchada. Bien. Según puedo colegir, ustedes, para que nos entendamos, son una plataforma, forman una plataforma denominada plural de personas mayoritariamente castellanoparlantes, pero aunque ha dicho usted puede haber otras personas que no son castellanoparlantes de origen, sino de otros idiomas, pero defensores del catalán. Defensoras de la normalidad en torno a la lengua, claro. O sea, no defendemos En contraposición, por lo que decía usted, a esas otras personas castellanoparlantes que piden la preeminencia del castellano. Evidentemente, evidentemente. O sea, somos muy conscientes de que aquí hay dos lenguas, que eso es una riqueza, que tenemos justamente esta realidad y eso nos parece muy importante. Y cuanto más lenguas sabemos, mejor, ¿no? Sí, yo creo que sí. ¿Verdad que sí? Riqueza, ¿eh? Hay que tener riqueza. Por supuesto. Y conocimiento, que siempre va muy bien. Eso, como dicen, ¿no? El saber nunca ocupa lugar, ¿no? Es el refrán. Portavoz de la plataforma plural, Marcos Augusto, estaremos pendientes evidentemente de la plataforma, de esas acciones y bueno, me dices, se van sumando, ¿no? Ya ahora gente, estamos dándolo a conocer a través de esa página web, la podemos decir si quieres también. Sí, es plataforma plural, es muy sencillito, si lo ponéis www.plataformaplural.org y ahí os podéis sumar, lo digo a todas las personas que nos están escuchando, tienen el manifiesto también que hemos hecho, lo tienen ahí dentro, entonces lo pueden ver, están en 5 idiomas, son 6 idiomas, así que vamos, perfecto. Marcos Augusto, portavoz de la plataforma plural, muchísimas gracias por presentarnos también la plataforma aquí en a vosotros por estos invitarme. micrófonos. Gracias.